Yo tengo mucho amor por mis miembros del linaje Jey Uso, por ejemplo. Pero vamos a ser honestos, Roman Reigns no tiene las bolas de regresar y dar el paso al frente contra quien sea. El OTC está ido, y después de esta noche Jey Uso también estará ido. Todo gracias al maestro de los tsunamis, Bronson Reed. Un combate, pero no en este momento. No en este momento. Kairi ha ganado todos los combates mano a mano desde que regresó. Y se repite la historia. Sin embargo, siempre lo he dicho, no gana la que gana. A veces la que gana termina perdiendo. No. ¿Y se acuerdan de esta mujer? ¿Se acuerdan de la relación de esta mujer con la que está tendida en el ring? Es Asuka, la mujer que estuvo cerca de ser la reina del ring 2025, rematando otra nipona fabulosa. Asuka con un reinado histórico en NXT. Esta mujer lo hace todo en el cuadrilátero. Puede con las dos. Ha caído nuevamente Roxanne, que estaba más para allá que para acá. Sin embargo, esta reata tejana lo pone en su lugar. Esa es Raquel, esa es la nuestra. Y el bombazo de la tejana. Lo va a hacer, lo va a hacer. Kairi Sane ha venido para defenderla. Oh, no, señor árbitro. Señor árbitro. Ay, Dios mío. Esto es muy perjudicial para las mujeres que defenderán sus campeonatos en pareja este domingo en Evolution. Impacto cortesía de Asuka. Roxanne dando la guerra, sacando a Kairi del camino. Asuka haciendo de las suyas. Se la va a llevar. Cuidado. El Universal Providence lo pide. No, pero no, Asuka ni siquiera estabas involucrada en la contienda. Se la tiene lista. Super Codo Loco. Las mujeres que una vez fueron campeonas en pareja, como las guerreras Kabuki, están aquí. Oigan, y ahora que lo digo, están aquí. Aquí habrá venido Asuka. ¿Será que ustedes están pensando en lo que yo estoy pensando y que podrían estar pensando los gerentes de ambas marcas? De lado por ahora. Sin embargo, una cosa es lo que él piense y otra muy diferente, lo que diga o haga Karrion Kross. Es una amenaza. Y si él pensaba que lo de Night of Champions iba a quedar allí, está muy equivocado Sami Zayn. ¡Otra vez! ¡No! ¡Dios mío! Usted no va a poder competir entonces. Él no va a poder competir contra Bron Breakker, mi madre. ¡Qué clase de tubazo! Las costillas ya lastimadas. Esto compromete las costillas, el estómago. Ay, Dios mío. Bueno, amigos, creo que nos quedamos cortos de un combate. Vamos a ver qué hace la gerencia de este programa, que improvisa, porque Sami, con él no contamos. Quien se va a poner a rabiar es Breakker, porque tampoco va a poder competir. Y el dolor se me cura después. ¡Oh! ¡Lanza! Aprovechando el vuelo de Sami Zayn, amigos. ¡Ay, Dios mío! Lo perdió por la mitad. Dios mío, acabó con Sami Zayn y su medio de sustento. ¡Ay, Dios! ¿Ustedes vieron eso? No solamente la lanza de este troglodita, y lo digo con todo el respeto y admiración del mundo, sino aprovechando el vuelo de Sami Zayn, que venía en caída libre. No hace falta, perrote. No hace falta. Breakker. Se vuelve a llevar a Sami Zayn. Y yo no culpo a Sami Zayn, porque conocemos el tamaño del corazón de este hombre. Yo culpo al gerente de este programa por permitir que este combate se realizara. Lo culpo públicamente. No puede ser. ¿Él para qué es gerente? ¿Para que le den un cheque grandote? No.
para cuidar a las superestrellas de WWE y no está cuidando a Sami Zayn. Dios. O va a regresar, sí, ya, conteo de 3, vamos, ya, no hace falta más nada. Bueno, y habrá que decir de alguna manera que esto fue un combate en desventaja, puesto que todos sabemos lo que hizo Karrion Kross. No más. Otra vez, Dios mío, 3. Cuente rapidito, 1, 2, 3, sí, ya se terminó el combate, Sami. Perder ese campeonato intercontinental. Y tú levantaste su mano como una verdadera perra. No. Dios mío. Déjenlo para Evolution, mujeres. Déjenlo para Evolution. Y Lyra Valkyria directamente con impacto a Rose Bailey. Y Becky viene por lo suyo. El maltrato. No, dice que no. La ex campeona dice que no. La primera campeona intercontinental. Nightwing para la cual campeona. Lyra Valkyria, la más joven de las 3, decidida a ser de las suyas. Bailey ha llegado. Dice que no Valkyria. La misma dosis recetada por la misma doctora. Es exactamente esto lo que veremos en Evolution. ¿Viste esto? Esta es la última vez que tu mano sea levantada cuando se trata de este título. Bueno, amigos, Evolution nos dará otra gran respuesta. 3 mujeres extraordinarias, diferentes épocas, pero con talento inconmensurable. La autoridad le hace saber que tiene que regresar al ring si quiere ganar. Y viene por más, y... ¡Oh, Dios mío! ¡No! Gana la contienda, pero ¿a costa de qué? ¿Ustedes vieron ese silletazo? ¿Y quién trajo la silla a colación? Ustedes ven. Tsunami time. Sí. Main Event se va al hospital con victoria. Tsunami 1. Para sacarle las tripas por la boca. Para aplastarlo, acabarlo, desguañingarlo, pulverizarlo. Y aquí comienza escalando para el segundo. Desde la montaña más alta australiana ha salido Godzilla. Segundo Tsunami. Viene por más. Por encima de la superior. Con sentón bombazo. Esta es la cualidad de la que hablaba yo con respecto a Dragon Lee. Es tan depurado, tan limpio. Mejor no opino. Viene con tope de cabeza. No lo consigue. A la esquina. ¡Oh, tope de cabeza! Esta vez sí lo hizo su enemigo. Dragon Lee ha quedado desmayado. 1, 2 y 3. Es que estos luchadores mexicanos tienen los focos durísimos. El ganador es el grande americano. Campeón mundial. ¿Cantaste victoria muy temprano? Déjenme ver. ¡Oh, sí, es él! ¡Goldberg! ¡Está aquí! ¡Ay, Dios mío! Caballeros, esto es para Saturday Night's Main Event. Yo creo que deberían rápidamente buscar seguridad para impedir lo que creemos que podría pasar en este momento. Este hombre no ve la luz roja, este ve luz verde solamente. Sigue adelante. Miembro del Salón de la Fama de WWE, este sábado podría tener otro campeonato mundial en su historia. ¿Por qué esperar tú y yo ahora?
lanza. Y lanzó el campeón. Pero el campeón es lanzado al piso con un solo impacto de Goldberg. Cuidado. Dios mío. Y está listo. Quiere mandarle un mensaje al campeón. Lanza que no se produce. Se queda con las ganas el retador Goldberg. Gunther dijo, no es el momento. 5 días. En 5 días. Quizás fue, no sé, una mala posición para Penta. ¡Pisotón! Y se lo había jurado. Te voy a reventar la cabeza contra la lona. Es todo, amigos. Enganche de pierna. 1, 2 y logra vencerlo. Después de una ejecución maestra de Penta. Aquí está el ganador. Seth freaking Rollins. Y al final no pudo destruirle sus planes. Al final no pudo destruir la visión del visionario. Están llamando ahora mismo a alguien. Está pidiendo, no sé, que llame a alguien, Paul. Bueno. Les dije que no había destruido la visión, ¿se acuerdan? Aquí están ellos. LA Knight con la construcción. LA Knight. Y no viene a salvar a Penta. Él viene a perjudicar a Rollins. Camino a Saturday Night's Main Event. Vamos. Y miren que estos dos hombres lo detestan. Reed y Breaker. Se salió con la suya Knight y de carambola salvó a Penta. LA Knight. Te acordarás este sábado